Ayer, y el comentario te lo hacía yo, la que ha liado el Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Supremo, perdón. Efectivamente. Ha sido Estamos todos consternados, los consumidores. Además, en pocas ocasiones están todos los sectores de acuerdo en cualquier materia, ya sea económica, jurídica, fiscal, política, sindical, de cualquier actividad. Hay pocas veces, salvo con la selección española, que todos queremos que gane, parece que en todo lo demás siempre hay posturas distintas, y sin embargo en esta, incluso los bancos son conscientes de que esto era totalmente innecesario, que ha estado fuera de lugar y que es cuando menos sorprendente, ¿no? Desde luego la imagen no favorece precisamente al Tribunal Supremo porque ha sido muy débil en cuanto a su posicionamiento, a su propia rectificación, a la tardanza en la deliberación y además una decisión que todo el mundo apunta a que podría ser tumbada por Europa en breve. Sí, vamos a ver, aquí como esta es una sección que, a pesar de que el tema es muy serio, siempre intentamos hacerlo con cierto sentido del humor y hablando de una forma muy clara y muy llana, pues como hacíamos la broma de las series americanas, como decíamos anteriormente, previously, en Miércoles de Justicia. Deberíamos recordar, y de hecho lo he colgado en las redes esta mañana, la intervención de hace 2 semanas. En esa intervención hacíamos un resumen de todo el camino, que había sido muy largo, en todo lo que son las cláusulas abusivas, especialmente la cláusula suelo y luego la del impuesto. Y es necesario hacer todo ese balance, porque haciendo ese balance nos damos más cuenta todavía de lo absurdo que ha sido la decisión final. ¿Por qué? Pues porque inicialmente existía una jurisprudencia muy clara, una situación legislativa muy clara en la que se podía estar muy de acuerdo o no muy de acuerdo. Es decir, ya no vamos a entrar en las cláusulas porque si no sí que es hacer demasiado previously, ¿no? Hacer demasiado antecedente. Pero sí entrando en el impuesto, recordemos que el impuesto, una vez que se empieza a discutir si lo tiene que pagar el consumidor o lo tiene que pagar el banco, inicialmente, como habíamos dicho, la ley decía el que sea el interesado. Y entonces esto efectivamente dejaba como una puerta abierta para que el interesado, siempre parece lógicamente que quien quiere tener registrado un préstamo sea el banco. Y quien parece interesado es el banco. Entonces se queda clarísimo en el reglamento, concretamente en el artículo 68, no es 68.2, sino en el artículo 68, segundo párrafo, que dice textualmente y claramente, sin género de duda: cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía, se considerará adquirente al prestatario, es decir, al consumidor. Y en base a eso, pues como también eso se podía discutir, pues en base a eso había quedado claro que era el consumidor quien tenía la obligación. ¿Qué sucede? Que cuando hace unos meses, en marzo, la Sala de lo Civil hace una cosa que ya de por sí jurídicamente fue un poco rara, porque dice que eso, los gastos hipotecarios en lo que al registro de la propiedad se trata, sí los tiene que pagar el banco porque es el interesado, pero que como la ley dice eso, más allá de que nosotros interpretamos que la ley no es correcta, pero como la Sala de lo Contencioso ha dicho que es el consumidor y así lo pone la ley, pues que eso se queda como está. Bueno, pues en vez de dejar la cosa así, la Sala de lo Contencioso entra sobre su propia jurisprudencia y dice, efectivamente, yo llevo 20 años diciendo que es el consumidor. ¿Estemos de acuerdo o no? Llevo diciéndolo 20 años, pero ahora digo que no, que esa norma es ilegal. Y entonces cuando viene la sententius interruptus, y entonces es cuando se convoca al pleno para ayer, y es cuando hay un pleno donde prácticamente están a punto de empatar, porque van 14-13, y el presidente, 14-13, a favor de que tiene que ser el banco quien responda por esto, y el presidente Díaz Picasso, en vez de ir hacia el empate, reafirma el hecho de que debe ser el consumidor quien lo pague, y al final deciden que sea el consumidor. Esto es una cosa estrambótica, y efectivamente el Tribunal de Justicia Europeo seguramente va a tener algo que decir en un futuro, no sé si próximo o lejano, pero sí va a tener algo que decir, porque claro,
Lo que se rumoreaba ayer, Alicia, era que lo que se iba a dejar establecido, y lo que más o menos se rumoreaba era para cuándo sería reclamable este impuesto. Se hablaba de que, bueno, pues los actos en general administrativos, sobre todo los impuestos, pues que sería 4 años hacia atrás. Era un poco lo que se hablaba. Pero eso, lógicamente, no tenía sentido, porque si una cláusula es nula siempre, que es lo que ya nos vino a decir el Tribunal de Justicia Europeo con las cláusulas abusivas, con lo cual se llega al absurdo de que si se decía eso, efectivamente era como un camino de en medio, pero un camino de en medio que que tampoco tenía buen fin, con lo cual o era nulo o no era nulo, y se ha llegado a un resultado que ha sido absurdo y de difícil explicación, y sobre todo, ha quedado muy tocada la credibilidad del Tribunal Supremo en un momento donde hacía falta, en un momento, también lo comentábamos la semana pasada y la anterior, en un momento donde España está necesitada de que ese poder, que ha sido un poder fuerte, un poder que ha sostenido, con sus fallos, por supuesto, con sus cosas discutibles o no discutibles, pero ha sido un faro y ha sido una guía, pues ha quedado muy, muy tocado. Y sobre todo da la sensación de que ha tenido influencias externas de las que todo el mundo cree que proceden de la banca. Y realmente es un día un poco triste, es un día triste para la justicia, no tanto por el hecho de que los consumidores pudieran reclamar ese impuesto, sino porque era innecesario. O sea, nos hemos quedado como estábamos hace 4 semanas, habiendo dejado muchísima credibilidad por el camino, y esto es lo realmente grave. Desde luego, tocada la imagen del Tribunal Supremo con esta serie de catastróficas desdichas, que diría algún cinéfilo, porque es no, como... y además, dime. Lo absurdo, Alicia, es que las sentencias que ya están son firmes. Quiero decir que hay 3 sentencias que dicen que en esos 3 únicos casos, el impuesto lo ha de pagar el banco, pero que el criterio en todas las demás va a ser que no la pague el banco sino el consumidor, lo cual todavía es más absurdo, porque claro, no es que se hayan, lógicamente, no podía ser de otra forma, no se han declarado nulas ni no puestas esas sentencias se han ajustado a derecho, han establecido los plazos correctamente, los ponentes estaban perfectamente, es decir, cumplían todas las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero, en base a la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, el presidente de la Sala entendió que era una cuestión discrepante en base al artículo 260 y pico, me parece, y entonces ha reunido al Pleno. Pero eso no significa que esas 3 sentencias no estén ahí, con lo cual hay 3 sentencias que dice que sí tiene que ser el banco y todas las demás no, cuando en realidad el Poder Judicial, primero, esto casi tirando piedras contra mi propio tejado, porque efectivamente solemos, en el despacho del que soy socio, llevamos muchas cláusulas suelo y muchas cláusulas abusivas de los consumidores. Bueno, pues y por lo tanto también del impuesto, y por lo tanto podría venirme bien este cambio de criterio. Pero en aras a la justicia, aunque sea tirarme piedras contra mi propio tejado, insisto, ya tenían un criterio, que está claro que no era el que nosotros creíamos y que hemos luchado, porque en algunas demandas también hemos pedido el impuesto porque el cliente lo ha pedido, pero por lo menos ya tenían un criterio establecido. No debían de haberse metido en este jaleo. El problema es que hace 5 meses la Sala de lo Civil parece que le deja una especie de, por hablar en términos vulgares, le deja una especie de muerto al contencioso, y el contencioso, en vez de ratificarse, para no ser el malo de la peli, o porque realmente cree que durante 20 años no ha sido la doctrina adecuada, lo cambia. Y entonces llega el presidente y dice, oye, ¿pero qué has hecho? Vamos a reunirnos, y lo vuelve a poner como estaba antes. Entonces, todo esto, que es en sí un sinsentido, lo que nos lleva es que, primero, en una cuestión muy sensible como son los bancos, el Poder Judicial haya hecho algo que podía haber hecho perfectamente, que es decir, no, miren, he cambiado el criterio, a partir de ahora no es el consumidor. Y entonces los bancos dirían, oiga, pues tampoco es el banco, porque nosotros hemos pagado a las haciendas locales. Y entonces, ¿quién hubiera sido el último en pagar? Pues la administración, porque en realidad en justicia y en impunidad, no es que a mí en esta ocasión yo no tengo a ningún cliente banco, o sea que ahora mismo no tengo que hablar en nombre de ellos, pero en impunidad el banco ha pagado ese impuesto, porque ellos efectivamente lo han cobrado
se lo han cobrado al usuario, pero ellos han repetido a la administración. Es decir, ese dinero ya estaba abonado, por lo tanto, los bancos lo que dirían es, oiga, nosotros en su día ya abonamos eso, aunque fuera a través del consumidor, ahora si el consumidor no lo tenía que pagar, que se lo devuelvan las administraciones. Y entonces ya verías, Alicia, como ahí las administraciones hubieran hecho una legislación y hubieran sacado una ley y un reglamento y hubieran establecido cómo se pagaba y en qué forma y en qué medios, y la cosa hubiera sido distinta, y el Tribunal Supremo hubiera quedado con una reputación intacta, que desde luego a día de hoy no. Y de hecho ahora, sin entrar en cuestiones políticas, que no es nuestro ámbito, se lo ha dejado muy en bandeja al Ejecutivo y al Legislativo, en el sentido de que ahora el Ejecutivo puede decir que está en contra de esta medida, que les parece un disparate, y el Legislativo puede a partir de ahora regular el impuesto de actividades económicas, el ITPAG, lo puede regular como crea, e incluso puede quitarlo para los préstamos hipotecarios. O sea que la jugada no le podía haber salido peor al Tribunal Supremo. Que de hecho, por los comentarios que se están barajando estos días a tenor de lo sucedido en las últimas horas, pues esa es la intención, ¿no? Retirar el impuesto para evitar problemas a futuros y a la espera de lo que pueda dictar, desde luego, la justicia europea. Lo que está claro es que eso no se va a quedar aquí, porque ya muchísimas asociaciones de consumidores han manifestado su intención de llevarlo efectivamente ante el Tribunal Europeo y esperar. Pero... Claro, no, aquí efectivamente no va a quedar. Aquí la única esperanza es el Tribunal de Justicia Europeo y luego ver efectivamente en qué plazo se establece. Ahora, ¿cuándo será eso? Claro, primero, ¿cuándo será eso? Es complicado determinarlo. Y luego, el Tribunal de Justicia Europeo tampoco va a decir lo que el pueblo quiere. Quiero decir, la justicia, si algo se caracteriza, es por intentar siempre decir lo que las leyes o lo que las normas establecen. De hecho, en este asunto, más allá de... hay un problema, desde mi punto de vista. Jurídicamente, lo que hay es un problema de formas increíble. O sea, es un problema muy grave de cómo se han realizado las actuaciones. Es decir, la conclusión a la que se ha llegado ayer, si se mira la sentencia que en su día se realizó, es exactamente la misma, y en esa sentencia está fundamentada. El problema es que se ha pisoteado una sentencia propia reciente de hace 2 semanas que en 80 folios establecía por qué debía de ser el banco el obligado y no debía de ser el consumidor. Eso es lo grave. Lo grave es que estamos a golpe de notas de prensa y el Tribunal Supremo no puede funcionar a golpe de notas de prensa. Sí. Entonces, no puede funcionar en función de que se reúna el Pleno deprisa y corriendo porque no se ha comunicado y no se sabe a qué resoluciones ha llegado. Yo insisto que gran parte del desastre es el gran problema de comunicación que ha tenido el Consejo General del Poder Judicial, bueno, mejor dicho, el Tribunal Supremo en esta materia. Ha sido, si ya la resolución final es un desastre, creo que todavía es más desastre la capacidad de comunicación con la sociedad, y además ahí se nota, es normal esa falta de comunicación porque ellos siempre hablan en sentencias y siempre hablan, entonces no están acostumbrados, o parece no estar acostumbrados a que hay otro vehículo, que son efectivamente las notas de prensa, que son las actualizaciones, que son explicar cómo está la situación, y en eso no es que hayan sacado un 0, es que directamente es menos de 0. O sea, aquí hay 2 vías y las 2 vías han sido un disparate. Ha sido un disparate cómo se ha canalizado jurídicamente, desde un punto de vista jurisprudencial, cómo se ha cambiado de criterio sin explicarlo, por lo menos. Claro, es decir, sin explicarlo no tanto, sino cómo quitar validez, no me salía exactamente la palabra, cómo quitar validez a una sentencia profusa, intensa, larga, densa, bien explicada, como era la de hace 2 semanas, o 2 semanas y 4 días, y no, vamos a reunirnos en el Pleno, y en el Pleno decimos que no, que cambiamos ahora el criterio a una sentencia que ya cambiaba, que ya tenía el valor de cambiar
lo que jurisprudencialmente se había dicho durante 20 años. O sea, es decir, es como si uno consigue por fin tener el valor de afrontar algo que no lo ha hecho, una reforma de una casa o lo que sea, para poner un ejemplo claro, y cuando lo hace, cuando se mete en el esmero, cuando lo finaliza, cuando tal, llega alguien y dice, no, vamos a reunirnos porque esto no es lo que queríamos, vamos a destrozarlo y a volverlo a hacer. Hombre, pues no, aunque tuviera razón, que tampoco, pero no es la forma de hacerlo. Con lo cual, ya te digo, yo no recuerdo ni en mi vida profesional, ni en mi vida de estudiante de Derecho, ni, bueno, pues uno siempre que entra en Derecho es porque siempre le ha tenido interés en la profesión y en el mundo jurídico, ni anteriormente, y además como el fundador de nuestro bufete también es abogado, siempre hemos tenido bastante vínculo con el mundo jurídico. No recuerdo en democracia una situación de una crisis de valores, de una crisis de credibilidad del Tribunal Supremo como la que se ha vivido estas 2 semanas y como se ha rematado con el pleno de ayer. Es decir, es que estaban los grupos de WhatsApp hablando de esta cuestión como si fueran memes, como si fuera una cuestión del día a día. Cuando sí, es que parece precisamente creado algo humorístico, claro, irónico, claro, para sacar punta cuando son claro, el relato de claro, los hechos, por decirlo de una forma. Si fuéramos a comunicación, la masterclass sería ¿qué no hacer en comunicación? Exacto. Y ya está, y además ha venido en un momento socialmente, yo creo que bastante malo, en un momento en general, digamos, una época un poco de crisis, con muchas elecciones generales en poco tiempo, que eso efectivamente es materia jurídica y del Legislativo y del Ejecutivo, pero efectivamente el Legislativo y el Ejecutivo son los otros 2 poderes y siempre tienen alguna relación con el Judicial, igual que el Judicial tiene que ver con el Ejecutivo y el Legislativo. Y en esta época de cambios, donde, bueno, pues donde hay partidos nuevos de extrema izquierda, donde hay partidos ya con fuerza y ya con implantación y con una serie de creencias, y otro partido de extrema derecha que parece que está creciendo, en un panorama donde ya no hay un bipartidismo. Es decir, en toda esta situación, con un gobierno que por primera vez está en el gobierno a través de una moción de censura, que por supuesto es una herramienta totalmente constitucional, pero nueva, novedosa en la política general, y ciertamente pues con unas características distintas, con unos presupuestos que parece que no se van a aprobar, con el tema de Cataluña. Bueno, yo creo que todo eso metido en una coctelera, lo único que le faltaba era el perejil de lo del Tribunal Supremo para que fuera una mala combinación. Y en esa situación es la que estamos, Alicia. Yo ya te lo voy avisando que tengo ganas de hablar de otro tema en esta sección, porque da para sí, y la verdad es que como tú comentabas, las sensaciones no son positivas con respecto precisamente al máximo organismo nacional en materia de justicia, porque se ha gestionado muy mal, porque ha conseguido que la gente se indigne otra vez. Sí. Y mira que ya venía la cosa calentita, y las sensaciones de debilidad, desde mi propia percepción, ofrece una imagen muy pobre del Tribunal Supremo en esas contradicciones, esos cambios de criterio y esas votaciones que incluso han trascendido el número de votos de aquí, de allí, los cambios de votos de quién y de cómo. Exacto. No, ha sido, ya te digo, yo creo que es el día más triste para la justicia que recuerdo. En general están siendo las 2 o 3 semanas más tristes, porque, por ejemplo, una cosa muy técnica y muy jurídica, pero es totalmente distinto. Pero para poner un ejemplo de la diferencia que hay. La cláusula suelo. Bueno, la cláusula suelo se establece que existe y el Tribunal Supremo establece que es desde el momento en que sale su sentencia. Bueno, pues eso se puede estar de acuerdo. A mí, jurídicamente, podíamos no estar de acuerdo y podíamos decir, pues efectivamente, pues no, pues tal, pero es un criterio, lo razonan, lo fundamentan, los abogados que estamos llevando cláusulas suelos, pues nos indignamos, pues hombre, pero ¿cómo va a ser? Porque la nulidad, o es nulidad o no, bueno, va al Tribunal de Justicia Europeo, y el Tribunal de Justicia Europeo
establece, entendiendo como un criterio, que la nulidad es desde que se produce el contrato de préstamo hipotecario, que no puede ser desde que sale la sentencia. Bueno, pues se ha cambiado. Esos son criterios jurídicos. Pues eso es como si tú en un juicio, pues el juez en primera instancia dice una cosa que es disparatada o que por lo menos no tiene ninguna razón y que no se ajusta a derecho, y la audiencia lo echa para atrás. No pasa nada, es el día a día, eso pasa siempre. Entonces, ahí no hubo una crisis de credibilidad, ahí hubo una apreciación de una situación jurídica en la que el Tribunal Supremo, muchos creímos que se había equivocado, ellos lógicamente no, porque lo hicieron, llegó el Tribunal de Justicia Europeo y lo cambió, sin problemas, perfecto, ya está, hasta ahí finalizado. No hubo ni crisis, simplemente salió como noticia, buena noticia para los consumidores, porque el Tribunal de Justicia Europeo ha decidido, perfecto. Pero esto no, esto ha producido unas sensaciones totalmente distintas por todo lo que hemos explicado, por los vaivenes. Cuando hay vaivenes es normal que haya cambios de criterios jurisprudenciales a lo largo del tiempo, porque no es lo mismo la sociedad del 2016 ni del 2018 que la del 2000 o que la del 1985, vale. Eso se puede llegar a entender, pero precisamente se explican, se establece por qué se cambian los criterios y no hay mayor problema, pero lo que no se puede es cambiar el criterio y ese mismo día decir que no, que vamos a ver en el Pleno a ver si efectivamente sí o no, porque lo que produce efectivamente es que quien tiene que dar seguridad da muchísima inseguridad. Es como si estás en las típicas películas estas de quinceañeros en las que uno cree que hay un asesino y el que es el más valiente de todos, el que te tiene que dar seguridad, el que es el líder de la banda, pues es el que se echa a llorar. Pues entonces dice, oye, pues apaga y vámonos, aquí va a venir el carnicero de Viernes 13 y nos va a matar a todos, ¿no? Bueno, pues algo parecido, pero en versión justicia, y por eso comento, Alicia, que ha quedado muy tocado, efectivamente ha quedado muy tocado. Ignacio, que te digo que gracias por explicárnoslo tan bien como cada semana. Vamos a esperar también las reacciones que se irán produciendo a lo largo del día de hoy, como fueron a última hora de la tarde de ayer. No, pero el fondo no es grave, es decir, para dejar las cosas en su sitio. El fondo no es grave en el sentido de que las cosas quedan como estaba hace 4 semanas. Bueno, sí. Pues está claro que no es, gracias a Dios, que no es una cuestión trascendental, no es una cuestión fundamental, simplemente un impuesto que hemos pagado, porque todos los que hemos hecho alguna operación de esta lo hemos tenido que pagar y que queda en nuestro debe, y lo pagado está. El fondo de la cuestión no es grave, no es grave, más allá de que efectivamente lo que han conseguido es liberalizar a los juzgados de una batería de demandas, lo que han conseguido es quitarnos a los abogados una cantidad de clientes, que eso pues no es importante, ni es grave, ni es trascendente, y realmente da igual. El problema de fondo es lo que estamos hablando, el problema de fondo es la imagen, el problema de fondo es la inseguridad, el problema de fondo es la forma. Y aquí es donde todo ha sido un auténtico desastre. No cabe otra palabra. Todos los que trabajamos en justicia estamos sorprendidos y no damos crédito a esta situación, y ya se están preparando manifestaciones contra el Tribunal Supremo, que me parece también un disparate y una barbaridad, y bueno, y que ya haya partidos políticos que las alienten. Habría que recordarles la división de poderes, habría que recordarles que ellos son el legislativo, y habría que recordarles que si les parece tan disparatado, mañana mismo hagan una proposición de ley, un proyecto de ley para que quiten el impuesto. Es decir, que los ciudadanos quieran manifestarse, por supuesto, tienen toda la libertad. Pero a los partidos políticos con representación parlamentaria hay que recordarles que la representación parlamentaria es para que la usen y para que hagan los proyectos que ellos crean en la calle, pues los lleven al Parlamento, ¿no? Porque eso sí que es un disparate. En cualquier caso, a mí me parece que las manifestaciones al Poder Judicial son siempre muy delicadas y hay que dejarle cierta independencia, entendiendo, por supuesto, la sorpresa y lo indignados que se sienten la gente. Desde luego hay que entenderlo, y como siempre te digo, para eso estás tú, para explicarlo, que lo haces muy bien. Compañero, bueno, muchas gracias. Volveremos a hablar la semana que viene. A ver si te llevo una quesadilla, ¿vale? Estaría hasta feo que te vayas al Hierro y no seas capaz de traerme una quesadilla, que yo siempre tengo hambre, Ignacio, por Dios.
Y más hasta ahora. Un saludo a todos los oyentes también. Buen día. Ignacio de la Vega, socio del bufete de la Vega Feliciano, que nos ha explicado esa decisión del Supremo que conocíamos a última hora de la tarde de ayer. Actualidad municipal. Sintonízanos en la 95.8 zona norte, 98.8 en Santa Cruz, 96.8 en Valle de Huímar, 94.8 en Granadilla, 94.0 en Adeje y 105.1 en Los Silos. Y cuando son las 11:15 de la mañana nos vamos hasta La Orotava. Un breve apunte inicial. Localizado ya Jonathan José Guauemert, niño de 14 años que se había dado por desaparecido en el municipio orotavense y que ayer a las 6 de la tarde se desactivaba esa alerta, pues había sido encontrado en buen estado. Además, seguimos en el municipio orotavense para saludar a esta hora de la mañana al edil delegado de Medio Ambiente, Luis Pereira. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está? Bueno, pues muy bien y sobre todo muy contentos por la aparición de este chico ayer, ¿no? Y que no hubiera sucedido nada. Una tranquilidad para todos, evidentemente. Y que se den estas situaciones con buenas noticias finales siempre es del agrado de todos. Concejal, le llamábamos porque precisamente desde su área, desde Educación y Medio Ambiente, se lleva ofreciendo desde hace unos cuantos años un programa educativo medioambiental muy importante. Pero este año además se ha dado un paso más allá y es creando con un huerto urbano la interacción entre los alumnos y la propia, digamos, naturaleza de este huerto para conocer los procedimientos y acercarse un poco más a la naturaleza. Sí, bueno, exactamente. Todos los años desde el propio Ayuntamiento, de la Concejalía de Medio Ambiente y a través del Centro de Educación Ambiental Municipal, ya llevamos 22 años con un programa educativo de actividades para los centros educativos públicos, ¿no? El programa tiene que ver sobre la sensibilización ambiental. Como te digo, lo ofertamos a todos los centros y es una serie de actividades desde que se desarrollan desde enero hasta final de curso, hasta junio, finales de junio. Programa de actividades para dar a conocer lo que son sobre todo los valores patrimoniales naturales de nuestro municipio,